Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en uno de los primeros oftalmochats. Les presento a la doctora Clarisa del Hierro, eh, oftalmóloga con una alta especialidad en glaucoma, adscrita en el Hospital de la Ceguera, en APEC, aquí en la Ciudad de México. Y pues hoy les traemos un tema bastante interesante y actual, que son los MIGS. ¿Cómo estás, Clary? Hola, muchas gracias por la invitación y pues bienvenidos todos a Reto Oftalmología y espero que puedan aprovechar esta plática. ¿Qué más me preguntaste? Sí, ok, el chiste de esto es que todos nosotros como oftalmólogos no especialistas en glaucoma, empecemos a entender y a conocer un poquito más de lo que es de lo que son estas tecnologías y estas cirugías de mínima invasión o mínimamente invasivas de glaucoma, porque aparentemente el futuro va para allá, ¿no es así? ¿Tú qué crees? ¿Por qué empezaron los MIGS y por qué es que están siendo tan utilizados? ¿Por qué están teniendo tanto éxito? Bueno, generalmente para el tratamiento inicial generalmente se basa en medicamentos o en SLT, ¿no? En tratamiento con láser. Y pues bueno, antes o previamente teníamos las cirugías filtrantes, que era como en los casos ya refractarios a tratamiento o demás, que ya llegábamos a hacer una cirugía filtrante, como una trabeculectomía, un implante valvular o un implante algo que estás de acuerdo que es agresivo, un poco agresivo, o sea, es... Exacto. Y entonces, a final de cuentas, estos son tratamientos agresivos y en pacientes que tenían glaucomas leves o moderados, pues muchas veces no queríamos hacer una cirugía tan agresiva y entonces de ahí surgen estas ideas de buscar una manera de bajar la presión intraocular quirúrgicamente, pero de una manera más conservadora. Entonces, en los últimos más o menos 20 años empezaron a desarrollar estas ideas y estas nuevas técnicas y zonas quirúrgicas o zonas de tratamiento. Y realmente el término MIGS, pues es cirugía de glaucoma de mínima invasión. El término como tal lo dijo ICAMED en como 2009. Y pues ahí se empezaron a englobar todos estos procedimientos y pues a final de cuentas, como en el glaucoma aún no tenemos una cura, pues la verdad es que son procedimientos que actualmente existen muchos MIGS y pues siguen desarrollando constantemente más porque a final de cuentas no tenemos una cura, entonces tenemos pues muchas opciones de estos MIGS, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Oye, y revisando y viendo, o sea, hay diferentes maneras de generar estas cirugías, o sea, de bajar la presión con procedimientos de mínima invasión, como lo es cortando tejido, como lo es haciendo un shunt, como lo es llevando líquido incluso al espacio subconjuntival. Y creo que hasta yo me he puesto a pensar como, ay, ¿qué estará padre hacer un dispositivo para disminuir la presión? O sea, como que es un campo que siento que tiene mucho para adelante. Obviamente es un proceso muy tardado el poder meter al mercado un dispositivo de estos, pero pues ya hay bastantes, ¿no? Y hay varios oftalmólogos muy creativos que están generando más procedimientos diferentes, empresas y farmacéuticas que están invirtiendo yo creo que mucho en estos procedimientos. Y el problema es que otro de los puntos importantes es cuáles hay disponibles en cada país o en cada área, ¿no? Cuáles están aprobados, cuáles no, etcétera. Por ejemplo, aquí en México sería una cosa, tal vez en Colombia otra, tal vez en Argentina otra, tal vez en España otra. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuáles son los que están más disponibles o más a la mano? Bueno, mira, primero te voy a explicar más o menos las diferentes áreas que hay y ya te voy, si quieres, más o menos cuáles tenemos nosotros disponibles y hasta donde yo sé que hay disponibles en otros países. Perfecto. Entonces, primero, si nos vamos como de afuera hacia adentro, tenemos los MIGS que son subconjuntivales, que realmente estos en los últimos, en los últimos congresos, en las últimas actualizaciones, los llaman más que MIGS, los llaman MIPS. MIPS. MIPS, ajá, porque la B es de bleb, porque a final de cuentas son dispositivos que sí forman vesícula, entonces son de mínima invasión pero que forman vesícula.
Entonces, y esos son el Shen y el InFocus. Padrísimo. Vi videos de esos y se ven bastante... Ajá. Pero veo que es muy delgado el tubito y es, o sea... Es un tubito muy chiquito y como que la finalidad de eso es tener una alternativa a la trave, porque esos en teoría te bajan un poco más la presión y que sean resultados más predecibles. Pero inclusive el Shen prácticamente está como aprobado en Estados Unidos y el InFocus más como en Europa. Okay. No está aprobado en Estados Unidos. Aquí en México los dos están en proceso de aprobación y están, justamente ahorita hay algunas farmacéuticas que los están intentando introducir a México, entonces probablemente en los próximos años estén ya disponibles. En Latinoamérica, según yo, todavía no están disponibles ninguno de los dos todavía igual. El Shen se me antojó cañón ponerlo, se ve padrísimo. Sí. Que la verdad... La película y todo está muy, muy padre. Sí, la verdad es que de lo que yo he leído, creo que tienen mejores resultados con el InFocus, aunque con el InFocus, o sea, bueno, los MIGS, eso no lo platicamos ahorita, pero estaría bueno que lo metieran antes, pero bueno, los MIGS. Si quieres dilo, si quieres un buen dilo. Perfil de seguridad. A ver, pero es que te trabaste un poquito. Entonces, los MIGS. Perdón, los MIGS en general, o sea, como que son procedimientos que tienen buen perfil de seguridad, que son más cómodos para el paciente y para el cirujano. La mayoría, o como que en teoría, son procedimientos AB interno, y pues que tienen un perfil de seguridad más mejor de una cirugía filtrante. Exacto, o sea, es un procedimiento seguro, que la recuperación es muy rápida, pero hablando en cuanto a qué tan eficiente es, ahí es en donde vienen algunos problemas, ¿no? De algunos dispositivos. Bueno, déjame que termino de platicar de los dispositivos. Okay. Nos quedamos en los subconjuntivales. Ajá. Y bueno, después de la zona subconjuntival también podemos tratar la malla trabecular. En la malla trabecular tenemos 3 posibles como opciones, digamos. Una es poner un stent, que básicamente es algo que nos esté derivando el humor acuoso de la cámara anterior hacia el canal de Schlemm, entonces estamos haciendo un bypass de la malla trabecular como tal. Otros son los que cortan la malla trabecular y entonces hacen una vía como un poco más directa de la cámara anterior hacia el canal de Schlemm. Y pues también tenemos los dispositivos que dilatan el canal de Schlemm como tal para aumentar, digamos, un poco más el flujo de salida. También tenemos los MIGS supraciliares, que pues de manera más famosa conocemos todos el CyPass, que sabemos que se retiró del mercado por los efectos adversos que llegó a presentar. Que era pérdida, o sea, conteo endotelial, y no me acuerdo si tenía picos hipertensivos o solo era el conteo endotelial. Básicamente era pérdida de conteo endotelial. Ajá. Okay. Y entonces se retiró del mercado y actualmente en Estados Unidos ya aprobaron un nuevo dispositivo que es el Mini-Inject, que también busca bajar la presión a través de la vía supraciliar. Y el último es la endociclofotocoagulación, que a final de cuentas es un procedimiento ciclodestructivo, pero que es AB interno también, y entonces también está considerando dentro del grupo de los MIGS. Entonces, básicamente esas son como las 4 zonas que tenemos a tratar, digamos. Perfecto, o sea, subconjuntival en la malla, o ya sea como un o sea, como un bypass o un stent, corte para abrir también, y el de supraciliar, ¿no? Exacto. Entonces hay como varias maneras. Bueno, y también la destrucción de los cuerpos ciliares. Ajá, los ciliares. Ahora, en cuanto a los MIGS trabeculares, por ejemplo, en los stents tenemos varios tipos. Tenemos el iStent, que ese sí lo tenemos disponible nosotros aquí en México y también en varios lugares de Latinoamérica. En España también lo tienen disponible. También está el Hydrus, que el Hydrus igual en México apenas está en vías de entrar, igual ya hay alguna farmacéutica que está buscando introducirlo a México y probablemente a otros países de Latinoamérica también, pero hasta donde yo tengo entendido tampoco lo tienen todavía. Okay. Y
¿Hay un iStent nuevo o algo así, ¿no? Sí, el iStent que nosotros teníamos era el de primera generación, que es el que es como un snorkel. Y ahorita acaba de entrar el iStent Inject, que es como un tubito, hazte de cuenta, y te trae dos. Entonces tienes que poner los dos. Y ese es el iStent Inject W. Y en Estados Unidos ya tienen, ya están haciendo, bueno, es realmente un protocolo de manera de hacerlo, pero lo que hacen es que les ponen 3. Ok. Ok. ¿Quieres hablar de otros tipos de eso o hablar de estos y empezar a decir cómo funcionan algunas técnicas o cosas que tú recomiendas? Primero, una generalidad de los mix. Okay. Otra cosa importante es que los mix en general se usan para glaucomas leves a moderados. O sea, como que justo más o menos eso es como nuestro paciente, digamos, ideal. Y un paciente que tenga el ángulo abierto, ya sea después de hacerle una faco, que se abre el ángulo, si fuese un ángulo cerrado, o en paciente que ya de entrada tiene un ángulo abierto. Ok, entonces entiendo esto. Antes tenías un paciente con glaucoma leve, llegaba moderado y tenías de dos, o dejarle tratamiento o hacerle algo más agresivo como una trave. Entonces vienen los mix y abren otro nicho que viene como tal vez previo a hacer la trave o válvula, etcétera, ¿no? Esas cosas. Entonces es como un nicho de pacientes muy específico. Exacto. Ok. Exacto, o sea, como que nos da una oportunidad de hacer un tratamiento quirúrgico de manera temprana, que no va a ser tan agresivo como hacer una cirugía filtrante, que tienen muchas más complicaciones a largo plazo. Igual les puede ir muy bien, ¿no? Pero tenemos esta otra oportunidad previa que no es tan agresiva. Exacto. Los mix en general, todos, como que se considera que nos bajan la presión a los mid to low teens, o sea, una presión de 10 a 15 más o menos. Obviamente hay excepciones a todo, ¿no? O sea, hay pacientes, de repente vas a tener algo, a lo mejor un paciente con un glaucoma severo que sí podría, ¿no? O sea, según el caso, que sí podría llegar a ser candidato a un mix. También hay pacientes que te puede llegar a bajar un poquito más la presión. O sea, a final de cuentas, todos estos mix dependen de la presión menos epiescleral, especialmente, bueno, hablando de los trabeculares, ¿no? Entonces, como que es difícil que te bajen a presiones menos de 10. Sin embargo, por ejemplo, si tienes un paciente con una córnea muy delgada o algo así, sí tenemos algunos pacientes que sí tienen presiones un poquito más bajitas, pero en general se considera que los mix nos bajan las presiones a los mid to low teens. Súper, perfecto. Ok, entonces de los stents, ahora los procedimientos que creo yo por lo que he visto, etcétera, tienen muy buenos resultados. No son muy agresivos, bueno, depende cuál, pero los que generan una disrupción en el tejido, como lo es el CAHUC, ese tipo de procedimientos, yo he visto que los utilizan mucho aquí en México. ¿Qué me puedes decir de esas técnicas? Bueno, mira, de los trabeculares tenemos principalmente, bueno, aquí en México, el CAHUC, que tenemos el CAHUC Dual Blade, que justo ahorita acaba de salir la nueva generación, que es el CAHUC Dual Blade Live. Y tenemos el GAP. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Básicamente le hicieron algunos cambios a la punta. Y la verdad es que también le hicieron, eso no lo vayas a poner, pero le hicieron un cambio en el mango y entonces ya no los puedes resterilizar. Porque nosotros los resterilizamos. Sí. También. ¿Y el corte crees que sea más bonito, más fácil o algo? Sí. ¿Con el nuevo? ¿Con la nueva generación? Pues se supone que le cambiaron un poco más bien como la base de cómo entra, o sea, como el plato. También cambiaron un poco las cuchillas y hicieron la base como un poquito más, o más bien la punta, perdón, un poco más delgada. Ok, súper. Ya detallitos. Sí. Tenemos el GAT, que el GAT se puede hacer con Prolene o se puede hacer con un iTrack, que es una sonda transparente que trae un foquito que tú puedes ir viendo cómo va pasando 360 grados, o lo puedes hacer con un Prolene, que es una manera más económica de hacerlo, pero bueno, no lo puedes ver. Y también con el iTrack a veces puedes llegar a inyectar viscoelástico y hacer una viscodilatación. ¿Y el iTrack cuánto? O sea, diferencia de precios, bueno, el Prolene pues baratísimo, ¿no? ¿Y el otro más o menos sabes cuánto cuesta? Es que el iTrack, según yo, no está disponible en México, pero por ejemplo en Colombia sí lo tienen. Ya.
Oye, y el GAT con Prolene, yo he visto cirugías y igual se me antoja muchísimo. ¿Qué tan difícil es la técnica? La verdad es que sí es complicado. Así tienen una curva. O sea, Exacto, más bien sí tienes tienes que estar entrenado en glaucoma para hacer ese. Pero un CAHUC, por ejemplo. Mira, lo más importante de cirugías angulares, o sea, más allá de que estés tú entrenado para glaucoma o no, es que tengas un entrenamiento para hacer cirugías angulares. Ya. Bien, porque primero tienes que, entonces, o sea, lo más importante es, uno, que sepas hacer una buena gonioscopía quirúrgica, y la otra es que sepas seguir un paciente de glaucoma, ¿no? Entonces, como que esos son los dos puntos importantes en cuanto a si eres glaucomatólogo o no. Entonces, pues bueno, una gonioscopía quirúrgica, la verdad es que, digo, sí tiene su curva, pero tampoco es tan complicado. O sea, la verdad es que un cirujano de segmento anterior sin problema puede hacer su gonioscopía quirúrgica. Y hay procedimientos, por ejemplo, como el iStent, que justo pues están diseñados para hacer procedimientos sencillos que pueda hacer pues un cirujano de segmento anterior, ¿no? Entonces, eso no hay tanto problema. Y la verdad es que justamente la stent es un procedimiento en el cual tocas muy poco porcentaje de la malla trabecular, entonces tiene muy buen perfil de seguridad y muy pocas complicaciones posquirúrgicas. El posquirúrgico de una stent es casi como un posquirúrgico de un normal, entonces no es tanto problema. En cambio, en todas las que son, en las que estás cortando, como ya sea un CAHUC o un GAT, sí es un poco más complicado porque sí tienes que lidiar un poco más como, por ejemplo, con IPEMAS o cosas así, o por ejemplo, a la hora de hacer un CAHUC es más fácil que tú, especialmente en tu curva, que puedas llegar a hacer una ciclodiálisis o una iridodiálisis o algo así. Y entonces eso hace que sea un poco más complicado, pues el seguimiento a veces, ¿no? Claro. La verdad es que la técnica como tal del CAHUC tampoco es muy complicada, o sea, sí tiene su curva de aprendizaje, pero ahí sí llegas a tener un poco más de sangrado y así, entonces sí tienes que saber algunos otros como cosas de cómo manejarte intraquirúrgico para poder hacerlo. Justo, o sea, creo que eso es un punto muy importante porque, digo, a nosotros yo como cirujano de catarata, a veces me dicen, ¿no? Pon iStents, bla, bla, no, todo, ¿no? O sea, sí, y creo que sí se podría hacer, y claro que se puede hacer y todo, ¿no? Y he hecho wet lab y todo, pero justo creo yo que no tanto por el procedimiento, sino por el seguimiento, el diagnóstico, todo eso que engloba el glaucoma, exactamente. Sí. Creo que ya sea o hacerlo en conjunto con el glaucólogo y dar el seguimiento, o mandárselo a un glaucomatólogo, ¿no? Pero creo que sí es importante saber que son técnicas que puede hacer una persona que se mete al segmento anterior, obviamente con el entrenamiento que dices de angular, pero a veces seguir a los pacientes, obviamente es mucho más fácil, creo que seguir a un paciente de mix que a un paciente de una trave o de una válvula, por mucho, ¿no? Claro, sí. Pero no tanto tal vez por las cosas quirúrgicas, tal vez un pequeño ifema y eso pues no va a generar problema, lo vas a saber tratar. Pero, ¿qué tal que empieza a progresar? ¿Qué tal que no me daba bien la presión? Voy a terminar refiriéndolo con un glaucomatólogo. O sea, son todas esas cositas que creo yo que ya está ese es mi punto personal, ya está tan subespecializada la oftalmología que no puedes meterte también a todo, ¿no? O sea, sí. No puedo meter a cirugía refractiva con tratamientos súper especializados, lentes premium, todo, y también meterme en profundidad a hacer cirugía de glaucoma, ¿no? Tal vez sí, pero necesitas un entrenamiento para eso, ¿no? Necesitas tener la experiencia y ir viendo a los pacientes. Creo yo más en un manejo en conjunto. Creo yo que para mí eso es mejor para el paciente, ¿no? Pero claro. Bueno, creo que es muy personal eso es mi opinión. No, y estoy de acuerdo, y creo que sí, o sea, una de las cosas muy importantes pues es la selección del paciente, que a lo mejor si no tienes tanto entrenamiento de glaucoma no estás, y te digo, tenemos tantas opciones ahorita de mix que inclusive nosotros que sí tenemos el entrenamiento a veces es como de, bueno, pues le puedo hacer esto, o entre nosotros discutimos de cuál es la mejor opción.
Y otra cosa que sí vale la pena mencionar, más que nada para el resto de nuestra audiencia, es que pues nosotros sí tenemos la facilidad de a lo mejor trabajar juntos, ¿no? Y a lo mejor no todos tienen esa facilidad y entonces para ellos sí es un poco, o sea, sí es una herramienta muy útil de que a lo mejor no tienen un glaucomatólogo cerca, entonces, bueno, si pueden llegar a hacerle algún mix que el medio les ayude, porque a lo mejor hacen un manejo en conjunto o a lo mejor es un paciente que puede ver al glaucomatólogo, pero no sé, una vez al año o algo así. O sea, también depende un poco de tu escenario. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo soy un cirujano de catarata, que estoy en un lugar en donde no hay glaucomatólogos. Tengo acceso a que me traigan algunos mix que están aquí en México. ¿Cuál crees que sería la mejor opción para entrenarme? ¿Un Kahook? ¿Un iStent? Pues mira, También por precio, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas en general? La verdad es que muchos así, ¿no? Como dices tú, que no tienen a alguien al lado que les pueda resolver el problema de glaucoma. Sí, mira, yo creo que el Kahook en general es una opción pues muy buena que te da una muy buena reducción de PIO, pues más o menos como entre el 20 y el 30%, que es un procedimiento que se me hace relativamente sencillo, o sea, en comparación con algunos otros MIGS, y que te da un buen resultado de disminución de la presión intraocular y que costo efectivo también es bueno, es una buena opción. Porque, por ejemplo, un iStent, o sea, sí también es un buen MIG, pero a final de cuentas es muy caro y te va a dar una menor reducción de la presión intraocular. Y el precio, ¿no? Es caro. O sea, ajá. Y por ejemplo, yo también, hay otro punto que es cirujanos de segmento anterior que tal vez ven sospecha de glaucoma, ni siquiera diagnosticado y paga el seguro y cosas así y les ponen iStents. ¿Qué piensas de eso? ¿Bien o no bien? Pues, a ver, si es un paciente que tiene una sospecha de glaucoma, pero pues ahí tienes que analizar un poquito el caso, ¿no? O sea, en cuánto está la presión, qué taquimetrías tiene, familiares con glaucoma, o sea, realmente como que hacer una evaluación completa de cuál es su riesgo de desarrollar glaucoma, qué edad tiene, ¿no? Y también el tipo de glaucoma, bueno, sabemos que ángulo abierto y eso, pero sabemos que a veces solo la FACO es como una mix, digamos, o sea, es como una cirugía que puede disminuir el riesgo de progresión de glaucoma, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, también la verdad es que la FACO, a final de cuentas, sí te baja algo la presión intraocular y pues para ángulo cerrado básicamente ese es el tratamiento, ¿no? O sea, perdón. No te preocupes. Ok, muy bien. Oye, ¿no sé qué quieras mencionar? Sí, te quería platicar nada más un poco en cuanto a costos. Ajá, justo, eso es muy importante también porque vivimos en países en donde no todos los pacientes tienen la capacidad de pagar mucho más por una cirugía de catarata para hacer un procedimiento de estos, ¿no? Exacto. Entonces, en cuanto a costos, te quería platicar un poquito que, bueno, pues tenemos, te digo, varias opciones, ¿no? Evidentemente, una de las más caras es el iStent. Ahora, por ejemplo, que a lo mejor introduzcan el Hydrus, pues hay que ver cuál es el costo que va a tener. Tenemos el Kahook, que pues a final de cuentas es un poco más barato que el iStent aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México es un poco más barato, pero por ejemplo se ha desarrollado otra técnica que se llama BANG, que es Bent Angle Needle Goniotomy. Ah, sí lo he visto, con una aguja, literal. Es básicamente, con una aguja de 25-27G, la doblas y básicamente haces más o menos lo que hace un Kahook. Básicamente le tallas la malla, así. Exacto, que eso pues obviamente si no tienes disponible el Kahook o es un paciente que no puede pagar un Kahook, pues esa es una buena opción también. Y pues en cuanto al GAT, también, o sea, si tienes el iTrack y lo puedes utilizar súper bien, o si tienes el Omni o algún otro de estos dispositivos, súper, pero si no, pues con el ProLN también es una cirugía muy costo efectiva. Claro. Entonces ese es como otro punto importante. El endociclo, por ejemplo, pues también depende de que tengas la máquina, que tengas la sonda, que tu paciente lo pueda pagar. Ok, perfecto. Oye, ¿y hacia dónde crees que vaya esto de los mix? ¿Crees que vayan saliendo más? ¿Crees que los mismos que están empiecen a mejorar? Yo creo que debe de haber fácil
o sea, por decir un número, 10 dispositivos o más, en vías de ver cómo va y porque, digo, la creatividad en todo esto y en glaucoma y en estos dispositivos me imagino que ha de ser muchísima y el dinero también ha de ser muchísimo que esté invertido, pero yo creo que para sacar un producto de estos son años, 5 años o más, ¿no? Entonces creo que ha de haber varios ahí en camino, pero no sé tú qué opines o qué sepas. Bueno, pues obviamente los MIGs llegaron a revolucionar todo nuestro manejo y pues obviamente justo lo que platicábamos, como no tenemos un MIG o un mix que sea la panacea, pues obviamente, y es una oportunidad para las farmacéuticas también de tener un producto que se esté aplicando. Entonces, pues sí han estado, o sea, se están intentando desarrollar muchas cosas. Actualmente, como que una de las áreas como de más interés es justo esta área supraciliar, o sea, como que sí ya dejamos el CyPass atrás, pero la verdad es que platicas con, a mí no me tocó poner CyPass, pero platicas con glaucomatólogos que llegaron a poner CyPass y en cuanto a reducción de la presión intraocular y demás, a muchos les gustaba mucho. Entonces, pues obviamente la vía supraciliar es algo que ahorita se está estudiando muchísimo. O sea, te digo que ya acaban de aprobar un dispositivo en Estados Unidos, pero hay varios como que están en cola de aprobación y de investigación. Y no solamente ahí, sino que pues hay muchas otras cosas, ¿no? En este espacio subconjuntival también todavía están estudiando algunos implantes o implantes pequeños, pues, que entren como dentro del grupo de los MIGS. Y pues más dispositivos trabeculares también, ¿no? O sea, la verdad es que todavía hay mucho desarrollo de ideas en cuanto al glaucoma y el tratamiento del glaucoma. Buenísimo. Oye, pues yo creo que es todo lo que tengo para preguntarte y creo que sí es muy importante que todos nuestros residentes de cualquier hospital, de cualquier lugar de México, de cualquier lugar de hispanohablante conozca de estos dispositivos, de estas tecnologías, porque yo sí creo que el futuro del glaucoma va para, obviamente, un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano, y ahí entrarían este nicho de pacientes que vas a tratar sin ser muy agresivo, con técnicas no muy complejas, y que puedes prevenir una complicación mayor con alguna cirugía o una progresión de un glaucoma, ¿no? Sí, o sea, justo otra de las cosas es que actualmente, digo, todavía falta mucho de concientización de la población o falta mucha conciencia de la población aún del glaucoma, pero bueno, hay más de lo que había antes. Entonces, pues, conforme va pasando el tiempo, se han estado diagnosticando glaucomas más tempranos, ¿no? Antes era más común que te llegaran como en etapas más avanzadas, porque pues no había tanta conciencia del screening y demás, y actualmente la verdad es que ya pues, se hace mucho y ya es más fácil que nosotros podamos diagnosticarlo en etapas más tempranas también porque tenemos más herramientas diagnósticas, y pues nos permite que nosotros podamos hacer todos estos tratamientos en etapas tempranas o glaucomas leves, y que podamos tener a nuestros pacientes más controlados y evitar una progresión a la ceguera, ¿no? A final de cuentas, que es lo que estamos buscando. Perfecto. Sí, al ser el glaucoma una enfermedad progresiva que no hay cura, como dices, todo lo que sea que pueda frenar, creo que o sea, tiene muchísimo valor. Y obviamente, pues la parte quirúrgica, nosotros como cirujanos, es muy importante. Obviamente que no se nos olvide la parte de las farmacéuticas, la parte de los costos para el paciente, mil cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, pero creo que los MIGS en general vinieron para quedarse y ahora van a ser tratamiento, mientras más se diagnostique el glaucoma en forma temprana, más MIGS se van a utilizar, ¿no? Y pues bueno, que sepan que no está mal que un cirujano de segmento anterior lo haga, pero mientras tenga el entrenamiento adecuado o el seguimiento con algún colega glaucomatólogo, la indicación adecuada, y pues nada más. No sé si tengas algo que agregar.
No, pues creo que lo resumiste bastante bien y pues sí, o sea, definitivamente están aquí para quedarse y pues van a crecer, ¿no? Y es algo que en los próximos 5 años a lo mejor pues vamos a hablar de unos mix completamente diferentes de lo que estamos platicando ahorita. Es algo que está en constante desarrollo y constante renovación, entonces pues hay que estarse actualizando al respecto. Sí, cosas bien locas. Ya me imagino uno que puedas poner en la lámpara de hendidura desde la conjuntiva hacia la córnea. No, no sé, mil cosas pueden salir, quién sabe. Eso, por ejemplo, eso se hace con los implantes de liberación prolongada de los análogos de prostaglandina. Pues mira. Por ejemplo, también. Ajá. O sea, ya no estamos tan lejos de cosas así, ¿no? Y cada vez menos invasión, bajar costos para poder tratar, por ejemplo, eso del bank, para mí se me hace increíble para, por ejemplo, lugares, no sé, en donde hay mucho glaucoma y pocos recursos, no sé, la India, aquí en México, incluso en algunos lugares, donde puedas hacer un procedimiento así, está increíble, ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias, doctora Clarisa del Hierro. Gracias por estar en este Oftalmo Chats, Red Oftalmología, y espero que pronto tengamos algún otro tema. Vamos a pedirles a nuestros seguidores, usuarios, que nos den temas que quisieran platicar de lo que sea, de glaucoma, de retina, de segmento, de lo que sea. Y cualquier cosa, también contáctenos para dudas o lo que quieran, ¿vale? Muchas gracias, Clary. Gracias a ti.